Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en nuestro vídeo y ya saben, antes de continuar, recuerden suscribirse y compartir para que no se pierdan nada. Gracias de corazón por acompañarnos en esta historia que, desde hace días, no deja de conmover a todo el mundo del entretenimiento. Lo que parecía un simple encuentro familiar terminó convirtiéndose en la imagen que nadie puede sacarse de la cabeza. Una madre, una reliquia que ha viajado de mano en mano a través de los años, y unas palabras que han encendido el rumor más romántico de la temporada alrededor de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Dicen quienes estuvieron ahí que todo ocurrió sin cámaras, sin poses, con el silencio íntimo de una tarde en la que la familia de Mert se reunió para celebrar la vida, la unión y los lazos que perduran. La casa olía a té recién hecho y a pan casero, el salón estaba iluminado por una tenue luz y, en un rincón, el viejo baúl de madera que la madre de Mert mantiene impecable, casi como un altar a la memoria. Fue entonces cuando levantó la tapa con una delicadeza que solo tienen las manos que han guardado secretos, y sacó el objeto que todos han descrito como un tesoro de valor emocional incalculable. No era ostentoso ni pretendía impresionar por su brillo. Lo que lo hacía único era la historia que arrastraba, el camino que había recorrido en los momentos cruciales de la familia. Con una mezcla de orgullo y ternura en la mirada, la madre de Mert lo sostuvo sobre las palmas, se acercó a Afra y, con una voz que apenas necesitó alzarse, pronunció la frase que quedó grabada en quienes la oyeron: «Dáselo a mi nieta». Algunos aseguran que un instante después, repitió la idea con otra formulación que aún resuena en redes y portales: «Dáselo a mi nieto». ¿Error? ¿Lapso? ¿Un guiño al futuro? Poco importó. Lo que se sintió fue un puente espeso de emoción, como si el pasado y el mañana estrecharan manos en la sala de estar. Afra, cuentan, se quedó inmóvil por unos segundos, atrapada en esa mezcla de sorpresa y gratitud que solo aparece cuando alguien te confía algo más que un objeto. Sus ojos se humedecieron sin que pudiera evitarlo. Miró a Mert, encontró en él una calma cómplice y volvió a la madre, que sonrió con esa certeza que solo tienen quienes saben lo que simboliza una entrega así. La reliquia, según se rumorea, perteneció a una anciana de la familia que la mostraba apenas en contadas ocasiones: bodas, nacimientos, despedidas y reconciliaciones. Cada vez que el baúl se abría, salían con él recuerdos, alegrías, pruebas superadas. Cada vez que volvía a cerrarse, quedaba resguardada la promesa de que algún día pasaría a manos de la persona adecuada. Y llegó ese día. Para muchos fue un instante casi sagrado. Para otros, la confirmación de lo que desde hace meses se comenta en cada alfombra roja, en cada entrevista compartida, en cada mirada captada por los paparazzi: el vínculo entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu no es un paréntesis de rodaje, sino una historia con raíces. No faltó quien asegurara que el gesto era, en toda regla, una señal de matrimonio. Las redes se encendieron con mensajes que iban desde la emoción más pura hasta las teorías más elaboradas, y en todas aparecía la misma idea: esas palabras no fueron un simple deseo, sino una declaración de confianza hacia el futuro. Lo que siguió, dicen, fue un silencio dulce, un abrazo breve y la madre de Mert relatando con paciencia las pequeñas historias que habitan en la reliquia. ¿Quién la recibió la última vez? ¿Qué promesa se hizo entonces? ¿Cómo había sido guardada en los años difíciles? ¿Qué significaba sacarla a la luz? Afra la sostuvo durante largo rato, como si quisiera memorizar su peso, su textura, su temperatura. En su gesto no había prisa. Escuchó cada detalle, cada nombre, cada anécdota, y en su expresión se dibujó esa mezcla de responsabilidad y alegría que se tiene cuando te invitan a formar parte de una cadena más grande que tú. Dicen que en su voz se apreció un susurro de gratitud, casi inaudible, que la madre acogió con un gesto de «ya lo sé». Para Mert, fue un antes y un después. Él, que nunca ha ocultado lo importante que es para él la aprobación de su familia, encontró en las palabras de su madre la confirmación de algo que llevaba tiempo sintiendo: la paz de ver el mundo que lo formó abriéndose a la mujer que ama. Quienes lo conocen de cerca aseguran que se quedó callado un momento, que apretó la mandíbula, que respiró hondo para no quebrarse, y que luego, en voz baja, prometió cuidar ese vínculo con la misma dedicación con la que su madre cuidó la reliquia. Algunos amigos sostienen que en los días posteriores, lo escucharon decir una frase que define su postura: «La tranquilidad de mi madre es más importante que cualquier otra cosa». Y que esa tranquilidad, en aquel salón, brillaba. No tardaron los titulares en proclamarse.
Señal de boda, la familia ya la considera parte del futuro, el regalo que lo cambia todo. Pero lo verdaderamente interesante ocurrió lejos de los focos, las conversaciones largas después de la cena, los planes que empezaron a mencionarse sin miedo, los sueños compartidos con nombres propios. Como si la presencia de ese objeto hubiera desempolvado, junto con su historia, el permiso para imaginar el mañana en voz alta. Y ahí estaban Mert y Afra con el rumor alrededor, con la ternura en la mirada, con la realidad de un cariño que a cada paso parece ganar más peso. En la trastienda del espectáculo, fuentes que conocen bien a la familia cuentan que la reliquia, hace décadas, cambió de manos en momentos decisivos, una despedida que se convirtió en reencuentro, una promesa que sostuvo a todos en tiempos de incertidumbre, una celebración que selló una nueva etapa. Por eso cuando la madre dijo «dáselo a mi nieta», y según algunos, también «dáselo a mi nieto», se entendió que no se trataba de capricho ni de impulso, sino de una continuidad consciente. Una manera de decir, lo que nos trajo hasta aquí también los cuidará a ustedes. No fue improvisado. Fue más bien, la expresión natural de un afecto que ha madurado con paciencia. Afra, desde ese día, se ha mostrado más silenciosa en redes, más cuidadosa en gestos y palabras. No es distancia, es serenidad. Sus colegas comentan que en las últimas entrevistas, la escucharon poner el acento en el valor de la familia, en la lealtad, en la confianza. Ninguna declaración explícita, ningún anuncio rimbombante, pero sí un hilo claro, el de alguien que entiende el peso dulce de un legado y decide honrarlo con hechos. En los sets su concentración parece haberse afinado. Fuera de ellos su círculo cercano la siente más en paz. Y no pocos ven en esa calma la mejor respuesta a tanto ruido. Mert, por su parte, abraza este proceso con un entusiasmo que no grita, pero que se nota en cada detalle. Quienes lo frecuentan aseguran que no quiere dar ningún paso importante sin la bendición de su familia, que en su corazón, la frase de su madre funcionó como una caricia y como una brújula. En confianza habría repetido que ese instante figura ya entre los más especiales de su vida, no por lo visible, sino por lo íntimo. Porque en ese salón, las personas que lo vieron crecer y la mujer que hoy lo acompaña parecieron hablar el mismo idioma. Y quizá por eso en esa convivencia tan sencilla, cabían todas las ilusiones del mundo. Mientras tanto los comentarios se multiplicaron. Algunos seguidores contaron que la reliquia solo salía a la luz en días que merecían ser recordados. Otros que cada vez que aparecía se compartía una historia distinta, como si el objeto supiera a quién revelar cada parte. Esa idea, la de un simbolismo que crece con cada generación, conquistó las redes. Y en medio de las opiniones, una certeza ganaba terreno: la entrega a Afra no podía entenderse sino como un gesto tangible de aceptación y cariño, algo así como abrir la puerta del árbol genealógico y decirle, pasa, este también es tu lugar. No hubo comunicados oficiales. No hacía falta. La escena hablaba por sí sola, y el eco de las palabras de la madre continuó resonando por días. Quedó también la imagen de Mert y Afra escuchando con atención, como si cada frase fuera una semilla. Quedó la sensación de que de ahora en adelante, los planes ya no tendrían que esconderse en susurros. Y quedó ese tipo de esperanza que no se anuncia a gritos, pero que se nota en la forma en la que dos personas se miran cuando saben que la vida les acaba de dar una señal. Hay quienes cuentan que tras la reunión, la conversación familiar se extendió hasta entrada la noche. Que hubo risas y recuerdos, que se desempolvaron anécdotas de infancia, que se brindó más por lo que está por venir que por lo que quedó atrás. Y que en medio de todo, Afra volvió a sostener la reliquia, sopesándola como si quisiera aprender su idioma. Nadie supo decir cuánto tiempo la tuvo entre las manos, solo que cuando la devolvió a su caja, lo hizo con una reverencia suave, como quien entiende que está guardando también una promesa. Desde los pasillos de la farándula, la etiqueta de cuento romántico se impuso pronto. Porque a veces el amor, para ser creíble, necesita un gesto que lo ancle a algo más que a la emoción del momento. Y ese gesto para Mert y Afra apareció en forma de legado. Los más escépticos se rindieron por un día al poder de lo simbólico, los más románticos guardaron el fragmento de vídeo mental que se armaron a partir de lo narrado por los presentes. Y todos, sin excepción, repitieron la frase de la madre como si fuera un mantra de buena suerte. Nada impide que con el paso de las semanas aparezcan nuevas versiones, nuevos matices, nuevas lecturas. Ese es el juego. Pero hay algo que difícilmente cambie,
la emoción que despierta imaginar a esa familia abriendo el baúl solo en momentos excepcionales, y el privilegio de haber presenciado uno de esos instantes. Si algo dejó claro esta historia es que a veces, las señales más fuertes llegan envueltas en gestos sencillos. Y que, cuando una madre pronuncia un deseo tan nítido, la casa entera huele a futuro. Llegamos al final de nuestro vídeo en Escándalos de series turcas. Si disfrutaron esta historia, no olviden suscribirse y compartir para que más personas se unan a esta conversación. Nosotros seguiremos atentos a todo lo que ocurra alrededor de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, porque, después de una tarde así, es imposible no pensar que lo mejor está por venir. Gracias por estar ahí, y hasta la próxima.